Terminología médica en inglés. Vamos a aprender cuál es la mejor manera de comprender estos términos médicos en nuestro idioma, en español, ¿vale? Terminología médica proviene del latín y del griego, lo que quiere decir que ya muchos términos médicos en inglés, aunque no lo creas, ya lo conoces en español, porque se escriben prácticamente igual. Ejemplos de ellos son hypertension, dermatitis, nephrology, cardiology. Como puedes ver, es muy fácil identificar el sistema o la condición que me están hablando porque son palabras que provienen del griego o el latín. Por lo tanto, en español se van a escribir prácticamente igual que en inglés. Muy similares. Ahora, medical terminology es el lenguaje que se usa en la medicina para identificar anatomía, condiciones, términos médicos, procedures, diagnosis, treatments, tratamientos, síntomas, signos. Es todo ese lenguaje de la medicina que se usa acá, ¿vale? La mejor forma de entenderla no es solamente memorizando palabra por palabra, es descomponiéndola entre los cuales ellos se dividen, que es prefixes, root and suffixes. Y en este video vamos a explicar la mejor manera de hacerlo. Vale, prefixes significa el principio o the beginning of the word de una palabra en terminología médica. Root es la raíz, pero la raíz hace referencia al medio, la parte del cuerpo o al sistema corporal que se está hablando. Luego, suffixes es el final de la palabra y hace referencia más bien a disease, condiciones, procedure, test, etc. Entonces, cuando unimos cada una de estos componentes es que se compone la palabra médica o el término médico. Ahora, no todas las palabras en terminología médica van a tener prefixes, raíz en suffixes. No todas. Hay algunas que están compuestas por las tres y otras por root and suffixes and root and prefixes. Pero al menos va a haber una combinación de root and suffixes o root and prefixes. Al menos una de ellas. Entonces, un ejemplo para explicarlo mejor es una de las primeras metodologías. Por ejemplo, suffixes más root. ¿Ok? Miren acá. Ectomy significa surgical removal o remoción quirúrgica en terminología médica. Si unimos ectomy con append, hace la palabra appendectomy, que es la remoción quirúrgica del apéndice. Y append es una raíz. Entonces aquí uniríamos raíz con sufijo. Daría appendectomy, extirpación quirúrgica del apéndice. Otro es ostomy, que es crear una abertura permanente, nueva. Y esto es el sufijo. Y ostomy lo podemos usar, por ejemplo, en colostomy. Col viene de colon, que es la raíz, parte del cuerpo o sistema corporal. Col. Lo unimos con ostomy y forma colostomy. Colostomy es la realización de una apertura nueva o permanente en el colon. Entonces, descomponiendo las palabras en terminología médica es la mejor manera de entenderla, no simplemente fijándome en su significado completo. Otro ejemplo es cuando se combina prefixes, root and suffixes. Por ejemplo, hyperglycemia, right? Aquí tenemos hyper como el prefijo, tenemos glide como root o la raíz y imia como el sufijo. Si lo dirijamos en español, sería hiperglicemia. Y en inglés, vean que se escribe prácticamente igual. Esto es uno de los ejemplos donde tenemos raíz, prefijo y sufijo juntos en una sola palabra y lo podemos descomponer así. Otro ejemplo es pericarditis. Tenemos peri para sufixes, car para raíz. Recuerden que raíz es la parte del cuerpo, car que hace referencia a corazón, itis como sufijo que hace referencia a inflamación. Por lo tanto, pericarditis es una inflamación del corazón. Ahora, peri le hace referencia a algo que significa alrededor. Por lo tanto, es la inflamación del pericardio, que es como el saquito que envuelve al corazón. Al igual que en hiperglicemia, creo que no había hecho referencia, pero esto es el aumento de la glucosa en sangre. Hyper significa hiper, que es elevado, es algo que está alto. Aquí gli significa azúcar, emia significa sangre, entonces sería
elevación, azúcar en sangre. Entonces, medical terminology, una mejor forma de entenderlo es descomponiendo palabra por palabra. Ahora, le había mencionado al principio, no todas se pueden descomponer así. Hay algunas que tienen prefijo, raíz y sufijo, otras solamente tienen sufijo y raíz, y otras no tienen ninguna de las tres, como por ejemplo estas que están acá. Aquí ven graft, debridement, bypass. Estas palabras son netamente palabras de términos médicos que hacen referencia a procedimientos. Por ejemplo, graft significa injerto y su significado va a depender de la acción clínica que se esté realizando en el momento. ¿Por qué? Pueden haber skin graft como pueden haber bone graft. Es decir, pueden haber injertos en la piel o pueden haber injertos en el hueso, pueden haber injertos en el músculo, injertos en los vasos sanguíneos. Eso depende de la acción clínica. Pero graft significa injerto y eso tengo que saberlo como significado. Debridement no lo podemos tampoco descomponer digamos, en una palabra de terminología médica, pero sí podemos saber qué significa la remoción de tejido necrótico, tejido muerto. Bypass significa la creación de un puente para poder desviar el flujo sanguíneo en estructuras que normalmente estaban ocluidas, como se hace en el caso del infarto del miocardio, donde el bypass coronario es uno de los procedimientos que se hace. Entonces, en terminología médica, si bien esta es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Descomponiendo palabra por palabra, también tengo que saber que hay algunos términos médicos que no se descomponen así en prefijos, sufijos y raíces, y su significado va a depender en gran medida de la acción clínica que se está haciendo en la parte del cuerpo. Entonces, esto es terminología médica explicado a grandes rasgos. Recuerden que medical terminology es el lenguaje que se habla acá en este sistema de salud. Y si ya hablas español, créanme que tienes una ventaja, porque muchos términos se escriben prácticamente igual en inglés y en español, porque proviene del latín o del griego. Aprender terminología médica no es lo más difícil cuando entendemos su descomposición en prefijo, raíz y sufijo. Estos son uno de los prefijos más comunes que solemos ver. Brady, que significa slow o bajo. Por ejemplo, formamos la palabra bradicardia, que es ritmo cardíaco lento, bajo. A o and lo podemos ver como without o lack of, que es como sin o con falta de algo. Por ejemplo, apnea es falta de breathing, de respiración. Anemia es falta de, emia significa sangre, ¿verdad? Entonces, en emia sería como falta de sangre. Básicamente es cuando la hemoglobina se reduce en la sangre de nosotros. Luego tenemos peri, que significa surrounding, es decir, alrededor de algo. Y podemos hacerlo con pericardio, que es aquel saquito que envuelve a todo el corazón. Luego tenemos epi, que significa upon, que es como sobre o encima. Y podemos ver la palabra epigastric, que es como el epigastrio, que es la parte superior que está sobre del estómago. Tenemos retro, que es para back o behind, es decir, la parte de atrás. Y podemos ver la palabra retroperitoneal, por ejemplo, que es órganos para hacer referencia a algo que están detrás del peritoneo. Cuando decimos, por ejemplo, los riñones son órganos retroperitoneales, es decir, que están detrás del peritoneo. Y por último, mono, que significa one, para, por ejemplo, monoplejía, es cuando está afectado, está disminuido la fuerza muscular en un miembro, ya sea un brazo o una pierna, por ejemplo. Estos son los prefijos más comunes, no son los únicos, obviamente. Hay muchos más prefijos, dependencia de lo que hagan referencia, ya sea la cantidad, sea el número, a condiciones, pero estos son uno de los más frecuentes, digamos. En cuanto a los sufijos, uno de los más comunes suelen ser estos, por ejemplo, opexy, que significa surgical fixation, que es como la fijación quirúrgica de algo, de algún órgano, como por ejemplo en la nefropexia, es una fijación quirúrgica de los riñones. Oplasty hace referencia a surgical repair. Por ejemplo, formamos la palabra rhinoplasty, que es la reparación quirúrgica en la nariz. Síntesis hace referencia a puntura de una cavidad para remover fluido. Por ejemplo, lo podemos ver en la paracentesis, que es la punción en el peritoneo para remover líquido acumulado ahí. Lo podemos ver también en la toracocentesis, que también se hace en el tórax, o en el amniocentesis para remover líquido amniótico. Algia, por ejemplo, significa pain. Pain significa dolor.
Neuralgia es la palabra que podemos formar y hace referencia al dolor en el transcurso del recorrido de un nervio específico, como por ejemplo la neuralgia del trigémino. Hemia hace referencia a sangre, blood, y podemos verlo con la palabra anemia. Opathy hace referencia a disease of, es decir, enfermedad de algo. Por ejemplo, cardiopathy, que es enfermedad del corazón. Cardio, que es corazón, opathy, enfermedad. Lo podemos ver también con nephropathy, enfermedad de los riñones. Plegia hace referencia a parálisis. ¿Okay? Por ejemplo, en hemiplegia o hemiplegia en español, esa palabra en español e inglés se escriben prácticamente iguales, podemos verlo, por ejemplo, como afectación completa, parálisis de un hemicuerpo para esta palabra, hemiplegia. ¿Okay? Plegia hace referencia a parálisis. Estos son uno de los sufijos más comunes, no son los únicos, hay muchos más en la práctica, pero la forma correcta de aprender terminología médica es tratando de descomponer la gran mayoría de esos términos y así se hace mucho más sencillo poder entender y contextualizar cualquier caso clínico que estemos haciendo, ya sea en medical coding o cualquier materia de la industria de la salud.